A continuación se abordarán dos temas: primero el salario y sus elementos constitutivos, y el segundo el CRE o impuesto a la renta para la equidad. Trabajo presentado por Gustavo Márquez, curso Legislación Laboral, año 2014. El salario. La remuneración puede darse en efectivo o en especie. En especie no puede ser superior al 50% del total del salario y hasta un 30% del salario. El salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. Existen dos tipos de remuneración: la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria implica la suma fija o variable que se gana el trabajador, y la extraordinaria implica los pagos adicionales como horas extras, dominicales y recargos nocturnos. Factores de la valoración salarial. Son criterios orientados obligatorios para el empleador en materia salarial o de remuneración. Entre ellos tenemos la naturaleza de la actividad a realizar, acceso a los medios de formación profesional, condiciones en la admisión en el empleado, las condiciones del trabajo, la equidad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación. El registro. Esta se hace con el fin de garantizar la igualdad salarial dentro de las empresas, y ellas tendrán la obligación de llevar un registro de perfil, asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración. Para ella, el incumplimiento de esta obligación genera multas de hasta 150 salarios mínimos legales vigentes, y el Ministerio del Trabajo asigna, de acuerdo a lo que se delegue, a que estos fondos sean retribuidos al SENA. Pagos que son salario. Todo lo que recibe el trabajador en dinero y en especie como contraprestación directa del servicio, entre ellos viáticos y auxilio de transporte. Los viáticos accidentales no incluyen salario en ningún caso, y el auxilio de transporte no constituye salario. Para el solo efecto de liquidación de prestaciones sociales deberá inclinarse en base de liquidación. El salario integral es una modalidad de remuneración incorporada en la legislación a partir de la Ley 50 en el año 90. Es válida la estipulación por escrito de un salario integral cuando el trabajador devenga un salario ordinario de más de 10 salarios mínimos y que en este contenga prestaciones sociales, recargo de trabajo, pero con la excepción de las vacaciones, cuyo derecho se conserva. Las vacaciones y el salario integral. Hacer las vacaciones un descanso remunerado. Los pagos por dicho concepto hacen parte del concepto de nómina mensual de salario y por tanto se incluyen en la base para liquidar los aportes para fiscales compensados en dinero. Y en el salario integral, en caso de salarios integral, los aportes para fiscales se calcularán sobre el 70% de dicho salario. El CRE o impuesto a la renta para la equidad. A partir del 1 de mayo del 2013 se crea la retención en la fuente a título de CRE. Es una nueva retención en la fuente establecida en la Ley 1607 del 2012. Esto es un impuesto de carácter nacional. El hecho generador de este impuesto lo constituye la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable. La retención en la fuente para empleados. Todo empleador o contratante se encuentra obligado a deducir y retener una suma de lo pagado a sus empleados para cancelar anticipadamente. La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado de impuestos que consiste en detraer de los pagos o abonos en cuentas susceptibles de generar el respectivo tributo una forma determinada conforme la ley. Certificado de ingresos y retenciones. Se exigen 3 copias. Una reposa en los archivos del empleador, decreto 460, artículo 8, y las 2 restantes para el empleado. Los empleadores deben exigir cada año, a más tardar el 18 de marzo, a sus trabajadores una relación detallada de sus pagos hechos por todos los conceptos laborales.
Retención, deducción y compensación del salario. El salario mínimo no es embargable. A favor de las cooperativas legalmente constituidas en los casos de embargos por pensiones alimenticias, casos en los cuales se puede embargar hasta un 50% de todo el salario, incluso el mínimo legal. El excedente del salario mínimo solo es embargable hasta un 20% sin importar el monto del salario. Una demanda por alimentos es necesaria tener en cuenta dos tópicos. El primero, el valor del salario mínimo mensual legal vigente al momento de la retención. Y el segundo, que el empleador debe descontarle mes la quinta parte del resultado obtenido de restar al salario devengado el mínimo legal.